Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. A veces queremos que nuestros amigurumi, sobre todo si tienen forma humana, tengan un aspecto un poco más bonito o más elegante, y para ello seguro que has visto en alguna ocasión a gente que utiliza pestañas. Es algo muy simple y algo muy básico, pero que le puede dar un aspecto completamente diferente al rostro de tu amigurumi. Así que yo hoy en el vídeo te voy a enseñar cómo puedes utilizar lana para hacer pestañas completamente a mano sin necesidad de utilizar pestañas postizas. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a aprender a hacer pestañas completamente a mano. Las pestañas pueden darle a tu amigurumi un aspecto muy bonito. Obviamente puedes utilizar pestañas postizas. Pero yo te voy a enseñar cómo hacerlas completamente do it yourself. Así que no vamos a utilizar pestañas postizas, sino lana. Es importante que sea lana acrílica para poder desenrollarla. Vas a necesitar solamente un poquito. Prepara la lana cerca del ojo. Y entonces saca el hilo lo más cerca posible del ojo. Vuelve a introducir el hilo en la cabeza en un punto cercano. Ten paciencia. La arandela de seguridad puede hacerte el trabajo más difícil. No escondas completamente el hilo. Deja un pequeño bucle en el exterior. Y sujétalo enrollando la lana alrededor del ojo. Ya puedes esconder el hilo dentro de la cabeza. Recuerda que la arandela de seguridad está ahí. Ahora corta ese bucle para poder desenrollar bien la lana y formar la pestaña.
Si las pestañas son demasiado largas, córtalas un poquito. Repite en el otro ojo. Intenta trabajar justo detrás del ojo, pero recuerda la arandela. Puedes ayudarte con una aguja para desenredar la lana más fácilmente. Y sobre todo, ten cuidado de no cortar el trabajo, las cejas o la pieza tejida. Por último, puedes separar un poco las pestañas de la cabeza para conseguir volumen. ¿A qué es bonito? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es realmente sencillo. Básicamente solo necesitas un poquito de imaginación. Y como ves, el aspecto cambia completamente del rostro del amigurumi sin pestañas y con pestañas. Y aunque puedes utilizar pestañas postizas, incluso pestañas reales de personas en tus amigurumi, yo quería enseñarte esta técnica bastante do it yourself para que con un poquito de lana que seguro que tienes a tu alcance puedas conseguir el mismo efecto. Ya sabes que si lo pones en práctica me encantará verlo, así que recuerda etiquetarme y si tienes alguna duda déjamelo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!